Buenos días. Para hoy ya corresponde iniciar con la parte de electricidad y magnetismo del curso. Entonces, para iniciar esta parte, comenzamos con los campos eléctricos, que para introducir, Benjamin Franklin fue el primero que vio que existían dos tipos de cargas eléctricas, a las que nombró positivas y negativas. Importante, también observó que las cargas de un mismo tipo se repelen, mientras que las cargas diferentes, bien positiva y negativa, se atraen, como podemos ver en la figura de la derecha. Además, importante resaltar que en un sistema aislado, la carga eléctrica siempre se conserva. Es decir, si yo tomo dos objetos y los rozo, no va a haber transferencia de cargas. Más adelante también se inició con el concepto de la carga cuantizada, que esto lo que significa es que la carga eléctrica viene en forma de pequeños paquetes que poseen n cantidad de electrones en su interior, por así decirlo, en caso de que sea una carga negativa, que es la ecuación que vemos acá, que dice que Q es igual a NE, donde N es algún número entero. Entonces, de acuerdo a estas características, conviene diferenciar los materiales según la capacidad de conducción o bien la manera en que se distribuyen los átomos. Entonces, iniciamos con lo que son los conductores eléctricos. ¿Qué dice por acá? Que son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones son libres y no están unidos a los átomos. Entonces pueden moverse con libertad a través del material. Y esto es lo que permite la conductividad del material. Esa característica de que tienen electrones libres. Por su parte están también los aislantes eléctricos, que estos, a diferencia de los conductores, todos los electrones, están unidos a los átomos. Y por ende, no pueden moverse libremente a través de los materiales, y esto es lo que causa la no conductividad, por así decirlo. También existen otros materiales que están catalogados en medio de los dos anteriores y se conocen como semiconductores, ya que presentan ciertas características de ambos. Y como dice por acá, están ubicados entre los aislantes y los conductores, que ya mencionaba. Un ejemplo de estos son el silicio y el germanio, que son muy comúnmente utilizados en chips, en industria tecnológica, por ejemplo. En laboratorio muy posiblemente se ven los diodos de silicio y germanio, entre otras utilidades. Entonces, iniciando ya con la parte práctica, comenzamos con la ley de Coulomb, que Coulomb midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados. Para hacerlo usó la balanza de torsión, que es lo que está en la imagen de la derecha, que él mismo inventó. El principio de operación de la balanza de torsión es el mismo del aparato usado por Cavendish para medir la constante de gravitación, con esferas eléctricamente neutras reemplazadas por esferas con carga. Entonces, bueno, como dice por acá, él utilizó este aparato que está a la derecha y llegó a la fórmula para la fuerza eléctrica, que es la que vemos por acá, donde la constante K se conoce como la constante Coulomb. Y bueno, aquí a la izquierda abajito se puede ver su valor, una constante, como decimos, y esta corresponde a 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cúbico entre coulomb, metro cuadrado, perdón, entre coulomb cuadrado. Importante destacar que para la constante Coulomb, para lo que es electricidad, se mide en coulombs, que es la unidad de carga, en el sistema internacional. Y bueno, volviendo a la constante Coulomb,
como podemos ver, también se define como 1 entre 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es una constante que, si mal no recuerdo, se conoce como permitividad del vacío y tiene el valor que podemos observar acá. Y bien, tiene las unidades inversas a la constante de Coulomb. Entonces, un ejemplito para esta ecuación que acabamos de ver. Nos dicen por acá que 3 cargas puntuales se encuentran a lo largo de una línea recta, como se muestra en la figura que está acá abajo, donde la carga 1 corresponde a 6 microcoulombs, la carga 2 a 1.5 microcoulombs y la carga 3 a menos 2 microcoulombs. Las distancias de separación son de 1 igual a 3 centímetros y de 2 igual a 2 centímetros. Entonces nos dicen que calculemos la magnitud de dirección de la fuerza eléctrica neta en el término Q1, el término Q2, perdón, en la carga 1, en la carga 2 y en la carga 3. Entonces, para ejemplificar, vamos a realizar la fuerza eléctrica en la carga 1. Entonces, las anotaciones. Bueno, esperemos que salgan las anotaciones. Ok, aquí está. Entonces, para ejemplificar, vamos a decir que la fuerza de la carga 1, pongamos la fuerza 1, va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2, por la carga 2 entre la distancia de separación entre estas dos cargas al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la constante, que ya vimos el valor anteriormente, corresponde a 8.99 por 10 a la 9. Esto multiplicado por la carga 1, que la carga 1 corresponde, dice por acá, a 6 microcoulombs o 6 por 10 a la menos 6. Vamos a decir una vez. Siempre recordar que hay que utilizar unidades del sistema internacional. Por 10 a la menos 6 coulombs por la carga 2 que corresponde a 1.5 igual por 10 a la menos 6 coulombs y esto entre la distancia, que la separación entre la carga 1 y la carga 2 corresponde a 3 centímetros. Esto por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros. Al cuadrado. Entonces, al realizar el cálculo, vamos a obtener que la fuerza de carga 1, la fuerza eléctrica, va a ser igual a 89.9 newtons. Ay. En 89.9. Entonces, básicamente, esta es la lógica que se aplica para las 3 fuerzas. En el caso de la fuerza en la carga 2, sería con la distancia existente entre la carga 1 y carga 3 y los valores de la carga 1 y carga 3. Mientras que para la carga 3, para la fuerza 3, en la carga 3 sí, va a ser con la carga 2 y carga 3 y la distancia entre estas dos cargas, o bien entre 2. Y con eso llegaremos a los valores requeridos para cada uno de los términos que nos piden acá. Y acá está
la solución de manera más detallada. Como les decía, la fuerza 2 en la carga 2 va a ser con los términos de carga 1 y 3 y la distancia entre ellas. Y la fuerza 3 en la carga Q3 con la distancia y las cargas 2 y 3. Entonces, dice por acá, importante destacar, y esto hay que casi que aprendérselo, sabérselo, que son las cargas elementales. Y dice que el electrón tiene una carga de 1,60 por 10 a la menos 19, carga negativa. El protón tiene una carga de 1,60 por 10 a la menos 9 también, pero positiva. Recordar que el electrón es una partícula negativa y el protón una partícula positiva. Y el neutrón, como lo dice su nombre, tiene carga neutro o bien carga cero. Y por su parte, las masas, el electrón tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31, mientras que el protón y el neutrón tienen ambas una masa de 1,67 por 10 a la menos 25. Lo importante aquí a destacar es que el electrón y el protón tienen la misma magnitud en carga, solo que direcciones opuestas, y el protón y el neutrón tienen la misma masa. En este caso, la masa del electrón va a diferir. Pero son valores que es importante tener presentes en todo. Una representación vectorial de lo que son las cargas. En el lado izquierdo podemos ver cargas de mismo signo. Entonces, lo que sucede es que cuando una se mueve hacia la otra, va a generar un efecto de repulsión. La fuerza va a ir en dirección contraria, por así decirlo, como se puede observar en las flechitas, y va a generar ese efecto de repulsión. Mientras que en el caso de cargas con signos opuestos, la fuerza más bien al una partícula acercarse a la otra, la carga va a generar una fuerza de atracción, como podemos ver acá. Entonces, entrando un poquito más en lo que es el campo eléctrico, dice por acá que el concepto fue desarrollado por Michael Faraday. En este enfoque se dice que existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea al objeto cargado, es decir, la carga fuente, que es esta carga Q que se ve en la ecuación de la derecha, donde decimos que la fuerza eléctrica, el vector de fuerza eléctrica es igual a la carga fuente por lo que se conoce como campo eléctrico. Y en la izquierda podemos ver la definición de campo eléctrico, que campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga conocida como carga de prueba, que es ese Q0. Entonces podemos ver que ambas ecuaciones son proporcionales, por así decirlo, o bien de una se deriva a la otra. Otra forma de ver también estas ecuaciones, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico, es mediante dos cargas. El efecto de la carga de prueba sobre otra carga y que éstas se estén moviendo en cierta dirección que está denotada por el vector R techo, por así decirlo, con un radio o una distancia de separación que se puede denotar acá como R al cuadrado. De igual manera se define para el campo eléctrico, donde va a actuar también en la dirección de cierto vector unitario. Y por último, vemos que el campo eléctrico también puede ser representado con finitas cargas puntuales. Entonces el campo eléctrico va a corresponder a la sumatoria de las finitas cargas puntuales entre las distancias de separación entre ellas. Entonces podemos hacer también otro ejemplo que dice que 4 partículas cargadas están en las esquinas de un cuadrado que tiene un lado de A, el lado mi de A, como se ve en la figura por acá.
Entonces nos piden encontrar el campo eléctrico localizado en la esquina donde está la carga Q, que es la superior derecha. Y después nos piden encontrar el total de la fuerza eléctrica ejercido en Q. Entonces, para resolver esto, primero lo que tenemos que hacer es llevar las tres cargas al punto Q, es decir, la carga 2Q, la carga 3Q y la carga 4Q. Destacar acá que, bueno, como podemos ver, estamos viendo una fórmula de antes que existe el vector unitario para denotar en estos casos el campo eléctrico o la dirección bien en que se va a desplazar la carga. Entonces, en este caso, ver que el caso de 3Q respecto a Q está en diagonal totalmente, entonces va a existir un cierto ángulo o bien componentes de esto. Entonces, el campo eléctrico total va a ser la sumatoria de los tres campos, donde vamos a realizar el campo 1, campo eléctrico 1. Entonces dice que este va a ser denotado como 1, este como 2 y este como 3, para que quede más claro. Entonces el campo eléctrico 1 va a corresponder a la constante KE entre A, que es el correspondiente al radio, el A al cuadrado, y esto va a ser multiplicado por la carga, que en este caso va a ser 2Q. En la dirección, vamos a decir que en este caso va a ser la dirección Y positiva. Es decir, vamos a tomar los ejes de esta manera. Este es Y y hacia la izquierda va a ser el X positivo. Entonces, continuando, dice por acá que el caso de L2, el campo eléctrico 2, va a ser igual a KE entre 2A al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque tiene que recorrer dos distancias, bueno, el doble de distancia, por así decirlo, que las demás cargas, como lo que estoy dibujando acá. Tiene que realizar este recorrido, por así decirlo. Y esto va a estar dado por componentes. Y las componentes van a ser coseno de 45 en el caso de I. Vamos a ponerlo en paréntesis. Coseno de 45 en I. Y seno de 45 en J. Ok. Y el campo 3, que va a corresponder a KM, constante Coulomb, entre A al cuadrado. Y en este caso las cargas que corresponden a 4Q en la dirección J. Entonces aquí únicamente lo que hay que hacer es realizar la sumatoria de las descargas o bien obtener, perdón, de los tres campos
o bien obtener el campo neto. Y al hacer esto, vamos a llegar a un resultado. Voy a poner el campo total, prenda la T. Y vamos a llegar a un resultado de, por factor común, obtenemos la constante de Coulomb entre el A al cuadrado. Y esto va a obtener, en este caso lo que sucede es que se suman las componentes I, las componentes J. Entonces va a dar un valor de 3 en I y 5 en J. Y este va a ser el campo eléctrico total. Después, la pregunta B, nos piden encontrar la fuerza eléctrica en el punto Q. Entonces, como veíamos en la ecuación anterior, vamos para que se vea. Cualquier cosa, si me ven como que no estoy hablando o que me quedo así, es que por ratillos se está yendo el internet, se está fallando. Entonces, ahí me disculpo cualquier cosa. Entonces, como decíamos, para el campo eléctrico, utilizamos la fórmula que está a la derecha para el campo eléctrico, y en el caso del cálculo de la fuerza utilizamos esta que está al lado derecho, donde lo que hay que hacer es utilizar nuevamente la carga. Entonces, para resolverlo, decimos que la fuerza eléctrica va a ser igual a el campo eléctrico, bien, como definimos al principio, por una carga Q. Esa E parece una C más bien. Ahora sí. Y esto va a ser igual también a la fórmula que veíamos ahora, que dice que el campo va a ser K, ¿sí?, la constante Coulomb, entre el radio al cuadrado, o bien al cuadrado, por la carga al cuadrado y el vector de dirección, que de nuevo corresponde a 3 en I, este no sufre ninguna alteración, y 5 en J. Y esta sería la solución de este problema. Podemos constatarlo acá en la siguiente diapositiva, donde podemos ver los resultados. Que bueno, en este caso yo omití ese punto 0.6 en ambos casos, le resolví más puntual, pero llegamos a la misma conclusión. Ahora, respecto a lo que es el campo eléctrico, nos dicen por acá que una forma conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es el trazo de líneas conocidas como líneas de campo eléctrico, establecidas por primera vez por Michael Faraday, las cuales relacionan el campo eléctrico con una región del espacio. Importante destacar acá que, como podemos ver, el cuadrito a la izquierda es menor que el más pequeño, por así decirlo, que el cuadrito a la derecha, o el plano a la derecha. Y esto lo que significa es que la magnitud del plano de la izquierda es menor que la magnitud, la magnitud del campo de la izquierda es mayor que la magnitud del campo de la derecha. Es decir, el plano más pequeño tiene una magnitud mayor. ¿Y estos planos a qué corresponden? Corresponden a los campos eléctricos. ¿Y por qué esto sucede así? Porque, ok, primero nos dicen que el número de líneas por unidad de área que pasa a través de la superficie es proporcional a la magnitud de campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Que entre más líneas pasen proporcionalmente a la superficie,
mayor va a ser la magnitud también. Y eso es lo que vemos acá. Como el plano de la izquierda es más pequeño y están pasando las mismas líneas, va a haber mayor cantidad de líneas por la proporción de área que tiene este plano en comparación con el plano de la derecha. Y también es importante destacar, perdón, que el vector de campo eléctrico, o bien, como se observa acá, siempre es tangente a las líneas de campo eléctrico, y es lo que estamos observando. El plano corresponde a ese campo eléctrico, vector de campo eléctrico, y las líneas lo están atravesando de manera perpendicular, o bien se podría decir tangencial. Entonces, también destacar acá que en el caso de una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son hacia afuera, de manera radial, mientras que para una carga negativa, una carga puntual negativa, sus líneas más bien van hacia el interior de manera también radial. Podemos observar también que el número de cargas que salen de una carga positiva es igual al número de cargas que llega a la carga negativa, que es lo que vemos acá. Y eso es lo que permite la magnitud y hace ese acercamiento, esa atracción entre las cargas de signo opuesto. Podemos ver a la izquierda lo que sucede cuando dos cargas de la misma magnitud, en este caso, perdón, dos cargas puntuales con el mismo tipo de carga, como es en este caso es positivo, estas son las líneas que generan, donde hay una clara repulsión y estas tienden a salir hasta llegar a ser casi que paralelas, siempre desplazándose por fuera o lo más lejos posible una de otra. Y nos dicen por acá también que cuando una partícula posee el doble de carga que la otra, o bien en este caso la carga positiva es el doble de la carga negativa en magnitud, las líneas que se generan son del tipo que podemos ver acá a la derecha, donde hay el doble de líneas de campo eléctrico en la carga positiva respecto a la carga negativa. Y por último nos dicen que, bueno, en el caso del movimiento de partículas cargadas con campo eléctrico uniforme, dicen que para una partícula con carga Q y masa M se coloca un campo eléctrico E. Entonces, la fuerza eléctrica, ejercida sobre la carga es QE, como ya hemos visto. Y si esta fuerza es la única fuerza ejercida, o bien va a corresponder a la fuerza neta, se va a provocar que la partícula se acelere de acuerdo con el modelo de partícula bajo una fuerza neta. O bien lo que veíamos con la segunda ley de Newton. Y esto significa que esta fuerza neta o bien fuerza eléctrica va a ser igual a la masa por aceleración. Y con esto vamos a definir la aceleración en partículas cargadas de un campo eléctrico. La aceleración de estos va a ser igual a la carga puntual por el campo eléctrico dividido entre la masa de la carga. Entonces, bien, con esto finalizamos. Esto es lo correspondiente al capítulo 22, si no me equivoco, de campo eléctrico y la introducción para lo que es electricidad y magnetismo en lo que queda del curso. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les sea de mucha ayuda, que les sirva bastante. Y nos vemos entonces la próxima con unos ejercicios para reforzar esto. Muchas gracias.